¿Qué es la gestión de tiempo del proyecto? Es el proceso que consiste en identificar las acciones donde la gestión de proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. ¿Cuáles son sus objetivos? El objetivo fundamental de la gestión de tiempo del proyecto es concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto en tiempo, costes y calidad requerida por el cliente sin rebasar los riesgos inherentes del proyecto. Para poder llevar a cabo el objetivo, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Definir claramente el objetivo del proyecto. Determinar qué tareas se requiere para llevarlo a cabo. Determinar el calendario del trabajo. Fijar las duraciones de las distintas actividades. Establecer los costes de la tarea. Prever, analizar y llevar a cabo las acciones de correcciones debidas. Buena calidad de los informes sobre el estado y el avance del proyecto. Existen 5 procesos de la gestión del tiempo del proyecto. El primero, definición de las actividades. Consiste en identificar las actividades específicas del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto. La definición y planificación de las actividades del programa están implícitas en este proceso, de tal modo que se cumplan los objetivos del proyecto. Los atributos de las actividades para cada actividad del cronograma incluyen el identificador de la actividad, los códigos de la actividad, la descripción, las actividades predecedoras, sucesoras, las relaciones lógicas, los adelantos y los retrasos, los requisitos del recurso, las fechas impuestas y las restricciones y las asunciones. El segundo proceso de la gestión del tiempo del proyecto es el establecimiento de la secuencia de las actividades. Consiste en identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma. Para ello existen 2 métodos. El primero, el método de diagramación por precedencia. Esta técnica también se denomina actividad en el nodo y es el método utilizado por la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. Este método incluye 4 tipos de dependencias. La primera, final a inicio. El inicio de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. Final a final. La finalización de la actividad sucesora depende de la finalización de la actividad precedora. Inicio a inicio. El inicio de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. Inicio a fin. La finalización de la actividad sucesora depende del inicio de la actividad predecesora. El otro método es el de diagramación con flechas. Esta técnica también se denomina actividad en la flecha y, aunque menos común que el PDM, todavía se utiliza para enseñar teoría de la red del cronograma y en algunas áreas de aplicación. El siguiente proceso es la estimación de recursos de las actividades. La estimación de recursos de las actividades del cronograma involucra determinar cuáles son los recursos, personas, equipos o material, y qué cantidad de cada recurso se utilizará y cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades del proyecto. Un ejemplo es la asignación de los recursos a las actividades que a continuación se muestra. El siguiente proceso es la estimación de la duración de las actividades. Utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad del cronograma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades de recursos estimadas y los calendarios de recursos con su disponibilidad. Requiere también que se estime la cantidad de esfuerzo de trabajo necesario para completar la actividad del cronograma. La mayor parte del software de gestión de proyectos para la elaboración de cronogramas tratará esta situación mediante un calendario del proyecto y calendarios de recursos de periodos laborables. Para este proceso también existen herramientas y técnicas que son las siguientes. Juicio de expertos. El juicio de expertos, guiados por información histórica, puede usarse siempre que sea posible. Estimación por analogía. Utiliza la duración real de una actividad del cronograma anterior
y similar como base para la estimación de la duración de una actividad del cronograma futuro. Estimación paramétrica. Puede determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el radio de productividad. Análisis de reserva, denominado reservas para contingencias, reservas de tiempo o colchón, al cronograma del proyecto en reconocimiento al riesgo del cronograma. El quinto y último proceso de la gestión del tiempo del proyecto es el desarrollo del cronograma. Determina las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto y consta también de herramientas y técnicas que son las siguientes. Como número 1, el análisis de la red del cronograma o diagrama Gantt. El análisis de la red del cronograma es una técnica que genera el cronograma del proyecto. Emplea un modelo de cronograma y diversas técnicas analíticas. El punto número 2 es el método del camino crítico. El método del camino crítico calcula las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías teóricas para todas las actividades del cronograma. Los caminos críticos tienen una holgura total igual a 0 o negativa, y las actividades del cronograma en un camino crítico se denominan actividades críticas. El punto número 3 es el análisis. Un análisis de la red del cronograma se realiza usando el modelo de cronograma para calcular diferentes escenarios, tales como la demora en la entrega de uno de los principales componentes, la ampliación de la duración de un diseño específico o la aparición de factores externos, como una huelga o un cambio en el proceso de permisos. El cuarto punto es el nivelación de recursos. Esta es una técnica de análisis de la red del cronograma aplicada a un modelo de cronograma que ya ha sido analizado por medio del método del camino crítico. El quinto es un método de cadena crítica. Esta es otra técnica de análisis de la red del cronograma que modifica el cronograma del proyecto para contemplar los recursos limitados. Software de gestión de proyectos. Se utiliza ampliamente para ayudar en el desarrollo del cronograma. El séptimo son los calendarios aplicables, que identifican los periodos en que se autoriza el trabajo. Los calendarios del proyecto afectan a todas las actividades. Y por último, el ajuste de adelantos y retrasos. Los adelantos o retrasos se ajustan durante el análisis de la red del cronograma para desarrollar un cronograma del proyecto viable. Ahora hablaremos de las 4 herramientas con las que cuenta la gestión del tiempo del proyecto. La primera es la programación de tiempos. El tiempo es el elemento principal en toda planificación, que por definición consiste ante todo en situar en el tiempo las tareas a realizar. Entre las técnicas de programación más interesantes, cabe destacar los diagramas Gantt, diagramas de precedencia o diagramas con flechas. La segunda es la gestión de recursos. Otro de los problemas que plantea la gestión del tiempo de un proyecto es la disponibilidad de recursos. En muchos de los casos que se presentan en la realidad, los recursos disponibles se encuentran en cantidades limitadas, lo cual puede provocar alteraciones con respecto al calendario previsto de ejecución del proyecto. Por lo tanto, a la hora de gestionar los recursos habrá que adaptarlos a la mayor o menor disponibilidad de estos. La tercera herramienta es el análisis de costes. Si el nivel de utilización de los recursos no es fijo, no habrá una duración fija para cada actividad, sino que a cada nivel de utilización de recursos le corresponderá una duración determinada. Por tanto, en cada proyecto se intentará encontrar la relación ideal tiempo-coste. La última herramienta es el control de la calidad. El objetivo de la calidad es alcanzar las especificaciones que nos ha demandado nuestro cliente. Se ha de concretar mediante muestreos, análisis y mediciones adecuadas. El control de calidad solo es efectivo si se realiza en los momentos oportunos. La calidad debe entenderse siempre en sentido funcional y no como calidad, y dependerá, en todo caso, de las especificaciones determinadas en el pliego de condiciones técnicas del proyecto.